Y está en línea Luis Federico Arias, es abogado, fue titular del juzgado en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata desde el 2003 hasta que fue destituido por un jury en agosto del 2018, no sin cosas para contar sobre este jury. Actualmente es integrante del Consejo Deliberante de La Plata hasta el 2025 y tuvo a cargo la causa que determinó el número de víctimas de la inundación del 2 y 3 de abril en La Plata de hace 10 años. Doctor Arias, ¿cómo le va? Pablo Garuso, Luis Pagíniger y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, lo saludamos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer hablar con ustedes. Para nosotros también, muchas gracias por este rato. Bueno, a ver, primero como ser humano, antes de que como juez en aquel momento y haber tenido a cargo esa causa, ¿qué se le viene a la mente a 10 años? Bueno, muchas cosas, muchas sensaciones vinculadas al pasado y al presente también. Uh-huh. En cuanto a lo primero, fue una jornada muy triste, fueron jornadas muy tristes porque fue una tragedia natural de la que resultaron al menos 89 víctimas fatales y bueno, pero también fue una tragedia política porque digamos, el entonces ministro de Seguridad, Ricardo Casal, de la provincia de Buenos Aires, interrumpió el cómputo de las víctimas en el número de 51. Sí. Extrañamente, el mismo número de la tragedia de 11, ¿no? Y también, bueno, el intendente de la ciudad de La Plata, diciéndole a la gente de que estaba ayudando, cuando en realidad estaba en una playa en Brasil. Uh-huh. Que no está mal que se tome sus vacaciones, ¿no? Pero dejó la municipalidad Céspala sin... No, y además mentir, ¿no? Y además mentir en un contexto donde la gente perdió todo. Entonces esto, la verdad, fue muy triste. Ver que las pérdidas de vidas y las pérdidas de pertenencias personales, el relato de las víctimas que además de haber perdido, como decía, su pertenencia personal, perdieron a sus seres más queridos. Sí, claro. Algunos de ellos, su padre y su madre. Recuerdo el caso de Aguirre, de la familia Aguirre, donde era una mujer discapacitada con su marido, que intentó sacarla, y en la avenida 520, cerca del distribuidor, era una zanja muy grande, el agua tapaba todo, no se veía, y en esa zanja había como 2 metros de profundidad, cayeron ahí, los arrastra de correntada, y él nunca la soltó, y fallecieron los dos frente a la mirada de su hija que se había puesto resguardo arriba de un auto. Qué bárbaro. Esto realmente, esas cosas, esos relatos nos provocaron realmente una profunda congoja. Y yo, bueno, me comprometí a esos familiares a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Y doctor Arias, ¿qué irregularidades aparecieron en el conteo de víctimas? Bueno, muchas. La verdad que pudimos comprobar que la policía, por ejemplo, mantenía las mismas prácticas que durante la dictadura militar en cuanto a los libros de la morgue. En esa época Adelina Lage estaba presentando su libro Las marcas de la infamia. Ella encontró su hijo desaparecido en los libros de la morgue, y uno cotejaba ese libro con lo que sucedía en la actualidad, y era exactamente lo mismo. La policía enterraba a las personas, la policía de la provincia de Buenos Aires, como NN, sabiendo su identidad, y bueno, o con una identidad cambiada. Tuvimos 2 tumbas con personas fallecidas de una misma identidad. Raúl Jaime Isla, había una tumba en un lado y a pocos metros había otra con el mismo nombre. Bueno, uno era Raúl Jaime Isla, el otro no sabemos quién es todavía porque no hay un banco de datos con quien cotejarlo. Claro. Pero digo, era muy grave porque al no reclamar nadie ese cuerpo, iba al osario común, y una vez que estaba allí ya no se podía identificar nunca más. Quiero decir, dijimos en ese momento y seguimos diciendo que el destino de las personas desaparecidas en democracia puede haber sido ese. Puede haber sido que lo hayan enterrado como NN y luego mandados al osario común. Y de hecho es lo que sucedió con Luciano Arruga
que se comprobó que había sido enterrado como en un cementerio de la Catedral, cuando la policía sabía su verdadera identidad. Bueno, estas cosas dieron lugar a otra causa que inició la Comisión por la Memoria, donde se pronunció una condena, también que fue confirmada por la Cámara, por la Corte, respecto a estas prácticas para que se modificaran, y bueno, se dictaron normas, ordenanzas que trataron de dar trazabilidad al fallecimiento de las personas y que se sepa, aún estando en el nosario común, vayan identificados los restos. Doctor Arias, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger lo saluda. ¿Y qué queda pendiente de la causa, sobre todo en materia de responsabilidades? Bueno, yo fui juez en lo contencioso administrativo. Uno no actúa de oficio, sino pedido de parte, como en los juicios civiles. Y terminamos en 3 causas. Esta que fue el número de víctimas, que se dictó sentencia en marzo de 2014, a menos de un año. Esto en tiempos judiciales es récord. En menos de un año nosotros dictamos sentencia en esa causa, y luego en la de la morgue también intervenimos y dictamos sentencia al año y pico, y otra que fue la de relocalización de las personas que vivían en los márgenes de los arroyos, que también se dictó sentencia por esa época. Ahora, el fuero penal, que debió de determinar múltiples responsabilidades, por ejemplo, además de lo que te mencioné, la policía cambiaba las causales de muerte, haciendo aparecer como muertes naturales aquellas de las personas que se habían inundado. Por ejemplo, el caso de Juan Carlos García, que los médicos forenses hicieron aparecer como que había muerto un carcinoma hepático, cuando en realidad murió ahogado en la vía pública. Terrible. Para ocultar víctimas. Terrible. Y esos son delitos que nunca hubo responsabilidades. En el fuero penal, en realidad queda una sensación de impunidad muy grande en la ciudad. Doctor, y usted hoy ya no es juez, Pablo explicaba recién hace un rato el tema del jury, se dedica a la política, es concejal y además tiene intenciones de continuar la carrera política. Si hoy ocurriera un desastre natural, como usted lo calificó al comienzo de la entrevista nuevamente, con todo lo aprendido, con todo lo vivido, ¿la ciudad de La Plata hizo las cosas bien como para estar preparada para algo así? No, bueno, eso es lo que te comentaba al comienzo de la charla. Mucho dolor respecto al pasado, pero del presente también, porque a 10 años de la inundación no hemos tomado conciencia de nuestras vulnerabilidades. La ciudad de La Plata es una ciudad inundable. Si uno le pregunta a la mayoría de los platenses qué hacer si nos sorprende una nueva inundación y nadie sabe qué hacer. O sea, no hemos tomado conciencia de esa realidad. En todas las ciudades que tienen vulnerabilidades son conscientes de ellas y obran en consecuencia, no solo en las obras, porque las obras son relativas, mitigan pero no solucionan el problema. No se puede luchar contra la naturaleza y bueno, no se ha avanzado en esa situación, pero además se siguen ocupando las cuencas de los arroyos. La ciudad de La Plata está toda atravesada por arroyos. Las cuencas altas se están ocupando con urbanizaciones privadas, barrios cerrados, semicerrados, countries, que se hacen directamente arriba de los arroyos. Y bueno, esa gente seguramente no se va a inundar, pero sí la que está aguas abajo va a recibir mayor caudal de agua, porque las zonas se impermeabilizan, y a mayor velocidad, porque la velocidad de escurrimiento del agua es mayor cuando está impermeabilizado la superficie. Y bueno, va a provocar, si hay una inundación, el daño puede ser mucho más grande del que ocurrió en ese momento, hace 10 años atrás, cuando esas zonas eran campo. Claro. Así que bueno, estamos realmente en un problema. Esto lo venimos denunciando. Por parte, los negocios inmobiliarios, ustedes saben, la división de la tierra son uno de los negocios más grandes que hay. Dividir, uno compra una hectárea rural a $30.000, la pasa por el Consejo Deliberante y la divide en 4 lotes nomás y obtiene la venta $100.000 sin ninguna inversión, sin mérito de nadie. Pone un cartelito, el mismo campo que antes usaba para plantar tomate, ahora es una urbanización y se gana $400.000 por hectárea. Qué bárbaro. Esto lo proyectamos en 100 hectáreas, que como son algunos barrios, imagínense la ganancia que se obtiene, ¿no? Son $37 millones. Claro. Entonces, y nadie te deja hacer un negocio de esa magnitud
sin pasar previamente por alguna oficina y digamos, no precisamente para aprobar planos, ustedes me entienden. Sí, sí, claro. Aquí el negocio inmobiliario históricamente fue una fuente de financiamiento ilegal de la política. Hay que decirlo con todas las letras, hacerse cargo aún en gobiernos de nuestra propia fuerza política, de todos. Y bueno, esto es lo que ha provocado una depredación inmobiliaria, y es lo que ha expresado el intendente de la Ciudad de La Plata, Julio Garro, en la mesa judicial, que más que judicial fue empresarial, porque estaban ahí, ustedes recordarán, ya que se hizo en el Banco Provincia, por la cual está imputado, la judicialmente un delito. La Gestapo sindical. La Gestapo. Bueno, en esa mesa estaban los desarrolladores inmobiliarios, las inmobiliarias, el Colegio de Arquitectos. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, defendiendo la rentabilidad de estas empresas frente a las pretensiones legítimas o ilegítimas, eso es otra cosa, de los gremios. No estaban pensando cómo urbanizar equilibradamente la Ciudad de La Plata, qué hacer con las inundaciones, no, estaban para defender la renta de esas empresas. Imagínense el intendente defendiendo eso, ¿no? Quiero recordar... ¿Y la ciudad? Sí, doctor Arias, quiero recordar que el jury de enjuiciamiento del cual usted fue víctima, usted siempre ha señalado que era la mesa judicial del macrismo por su fallo en contra de los tarifazos en su momento. Y tengo una última pregunta, que es si todas esas irregularidades, vuelvo a la causa de la inundación, si todas esas irregularidades que usted nos manifestó, se pudo hacer la traza de las responsabilidades, es decir, hubo una orden de vulnerar de esa manera el conteo de víctimas. Bueno, yo creo que sí, que nosotros el día viernes 5 de abril a la noche nos encontramos con el fiscal que intervenía también en el ámbito penal, y tenía un listado de la DDI de la policía de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, donde las 51 víctimas, y había una tachada que era Josué Suárez Salazar, un ciudadano peruano que había muerto electrocutado. Le preguntamos por qué lo sacaron de la lista, y nos dijo sonrientemente que se había electrocutado. Por supuesto que era una víctima de la inundación, pero lo estaban sacando de esa lista para dar lugar a otro fallecimiento de una persona que encontraron carbonizada en un terreno baldío, que prendieron fuego, y luego los vecinos encontraron los restos calcinados de una persona que había muerto por la inundación. Cuando apareció, tacharon a uno de la lista para no exceder el número de 51. Esto es lo que podemos comprobar el día 5 de abril. Lógicamente respondió a una orden del ministerio. Impresionante que estas cosas nos sigan pasando hoy. Estamos celebrando este año 40 años de democracia, ¿no? Impresionante que sigan pasando estas cosas. Doctor Arias, bueno, muchísimas gracias por esta charla con Que Vuelvan las Ideas. Seguiremos con el tema presente, así que lo volvemos a contactar. Bueno, cómo no, muchísimas gracias.